Pues continuamos en República Laica con esta interesante conversación acerca de la cultura laica y otras culturas, digamos, en las que estamos inmersos en nuestro país y en el mundo en general. Una de las cuestiones que a mí me parece muy interesante es precisamente este punto de las diversas maneras de ser católico, de las diversas maneras de ser laico y cuáles son los niveles de profundidad de esas culturas. ¿Por qué lo pregunto? Porque cuando a mí alguien me dice, oye, ¿tenemos cultura católica en México? Yo creo que no, porque la gente no sabe ni siquiera en lo que tiene que creer, hablando de que hubiera nada más una manera de interpretar el cristianismo o el catolicismo. Y por otro lado, porque no hay organizaciones que hayan consolidado institucionalmente en la vida social la cultura católica. Pienso yo en un país como Bélgica, que por lo demás es muy laico, pero Bélgica es un país donde puede haber un sindicato liberal y un sindicato socialista, pero hay un sindicato católico. Hay una escuela liberal, una escuela más socialista y hay una escuela católica. Es decir, hay partidos políticos que son liberales, socialistas y partidos católicos, pero aquí no tenemos eso. Es decir, aquí en México no hay un desarrollo de una cultura católica, por lo menos tal y como yo lo planteo. No sé ustedes qué piensen. Pues mira, efectivamente hay muchos católicos y hay una cultura católica en México que es lo que se ha difundido. Y esa manera de vivir la cultura católica depende de cada quien. Habrá unos con mayor o con menor profundidad, pero no podemos negar que existe una cultura católica. Simplemente ve cuántas personas van a la villa todos los días, cuántas personas celebran su fiesta patronal el día indicado, cuántas personas rezan o cuántos rezamos a diferentes horas, cuántas personas bendicen la misa. Entonces sí hay una cultura católica y sí hay una institución que es precisamente la Iglesia Católica. Y ve tú, en cualquier ranchería o en cualquier pueblo, o en muchos pueblos, hay parroquias. Y van los curas a predicar. A veces un cura tiene un territorio muy amplio y no puede asistir a todos los pueblos que están bajo su jurisdicción parroquial y anda de un día tras otro celebrando misa en los distintos pueblos. Y hay momentos en que van muchos jóvenes de distintos lugares a esos pueblos a ayudar a la predicación. Entonces, si hay una cultura católica, si hay una institución que es propiamente la Iglesia Católica, y realmente yo no quiero partidos políticos católicos. Qué bueno, yo tampoco. Aunque he estudiado el tema, pero eso no es la mejor manera para vivir en serio el catolicismo. Mira, yo dos cosas nada más. A mí me parece que esto que tú estás señalando, en primer lugar, se explica por la historia de México y por su posición geográfica, ¿no? En donde el siglo XIX, pues el territorio mexicano era un espacio de confrontación entre Estados Unidos y Europa, y entonces hay una vocación con la que nace México de clara distinción entre lo religioso, digamos, o lo laico, con todos sus, digamos, matices, precisamente porque muchas veces esta distinción era más aparente que real. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado también porque no es la vocación de la Iglesia Católica el hacer instituciones como sindicatos, como partidos políticos, no es la vocación. La vocación de la Iglesia es evangelizar. Y sin embargo, en algún momento lo pretendieron, a principios del siglo XX, había la intención de hacer sindicatos católicos, hubo partidos católicos. Mal logrados y con mal destino, digamos, pero sí los hubo. Sí, pero es que el cristianismo pierde su lógica cuando entra en la lógica del poder. Claro, pero eso lo dices tú ahora. El problema es que no quiere decir que no haya existido esa vocación en algún momento dado en el cristianismo y que la sigue existiendo entre muchos. Por eso, pero eso no es, no podemos decir que hay una vocación. Eso fue una tergiversación de la vocación original del cristianismo. Y a mí me parece que ahí de verdad no hay mucho de dónde sacarle la interpretación a los evangelios. La lógica del poder es contraria al evangelio. Los católicos reconocemos como Dios a un hombre que murió en una cruz. Es decir, no puede haber renuncia al poder más importante que esa. Pero los escucho y en verdad lo digo con genuina inquietud. Y me parece que esta descripción que hacen, y creo que ahí viene, precisamente de ahí vienen las objeciones de Roberto, no se ve reflejada en la manera en la que se comportan las autoridades del catolicismo. Sé que estoy generalizando,
hay que ir con cautela, pero porque pareciera que ahí sí hay esa vocación de poder. No interpelo directamente a un papa o a otro, a un cardenal o a otro, pero me parece que de manera constante y recurrente, y sobre todo en México, encontramos expresiones que provienen de autoridades eclesiásticas que tienen una clara vocación de incidencia en la agenda política y de ocupar espacios propiamente de poder. ¿Qué dirían a eso? A ver, la iglesia tiene una jerarquía, ¿no? Que son los obispos, pero los obispos no son la iglesia, como bien decía Mónica, ¿no? Los obispos son los representantes de los fieles ante la opinión pública y ante las autoridades. Entonces, efectivamente, los obispos, así como el líder de un sindicato, tienen que gestionar con el presidente de la República y con los ministros encargados en relación a las materias propias del obispo o del líder sindical. Entonces, efectivamente, tienen los obispos que estar en contacto con las instituciones republicanas. Por eso hay incluso una parte del derecho, el derecho eclesiástico, que rige cómo han de hacerse esas relaciones para que sean en un sentido racional y benéficos para la República, para todo el pueblo. Entonces, eso es necesario. En todas partes sucede eso. Ahora, aunque déjame también, bueno, terminar sí, un poco sí. más. Si se trata de influir en la agenda política, como tú dices, bueno, hay temas públicos sobre los cuales los obispos, como representantes de los creyentes, de los fieles, que somos ciudadanos comunes y corrientes, como muchos otros, y tenemos los mismos derechos, y tenemos derechos a hablar por medio de nuestros representantes. Entonces, que un obispo se manifieste en contra de una determinada posición política diciendo tal posición es contraria a la moral católica, yo como creyente digo, qué bueno que mi obispo está hablando, porque él tiene voz y yo soy un ciudadano común y corriente. Aunque sea a pesar de lo que dice el 130 constitucional. Por supuesto. No, aunque sea a pesar de lo que dicen los propios católicos, perdón, porque aquí el problema de la representación es distinta. Es decir, el obispo va a hablar con las autoridades para decirle lo que piensa de las pastillas anticonceptivas, de los métodos anticonceptivos, a pesar de que 70% de las mujeres católicas estén en contra. ¿A quién representa realmente este obispo? Yo creo que ahí hay un problema de pensar que el obispo representa a los fieles, a los católicos. Hay un error, No es porque hay representación muchísimos, democrática. no es representación democrática. Hay muchísimos temas. Lo único que quiero decir es que hay muchísimos temas en donde el obispo no representa a sus feligreses. Por supuesto. Educación por supuesto. sexual, el tema de los homosexuales, el tema del aborto, el tema de... Hay muchísimos temas el obispo, en donde hay el obispo no una gran representa a los divergencia, fieles. ¿no? El obispo representa a Cristo. Bueno, entonces ¿a Cristo o a los feligreses? A Porque Cristo. Y todos los fieles estamos unidos a Cristo. Entonces la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces por eso cuando un obispo realmente presenta ante las autoridades la opinión moral, digamos, o el juicio moral sobre un asunto público, está diciendo cuál es la opinión de la doctrina católica, de la moral católica, de la moral que Cristo nos enseñó. ¿Podrán los fieles estar de acuerdo o no? Ah, bueno. Eso ya es otro Estamos problema. de acuerdo en que no necesariamente. O sea, no necesariamente va a expresar la mayoría de los fieles, porque esa no es la posición del cristianismo, ¿no? Mónica, te doy la palabra porque el tiempo está volando. No, a mí, a ver, yo quería hacer un matiz aquí. Una cosa es entrar en una lógica de poder y otra cosa es incidir en la agenda política. Son cosas muy diferentes. La iglesia tiene como vocación, o sea, los cristianos inciden en la política porque, digamos, el seguimiento de Cristo implica un compromiso con la justicia y eso pasa necesariamente por la vida política, ¿no? Entonces, o sea, para mí tendríamos que hacer una distinción importante ahí, que es diferente, ¿no?, de entrar a la lógica de poder, y que yo en ese sentido soy absolutamente crítica de las jerarquías, ¿no?, cuando entran en esa lógica, reconociendo también que hay obispos, cardenales que no entran dentro de esa lógica y que realmente caminan del lado del pueblo de Dios y defienden el derecho y la justicia independientemente de todo. Y nada más una cosa, a mí no me gustan estos temas porque se me hacen los temas facilones, ¿no? Las pastillas anticonceptivas, y que además hay creo que muchísima
malinterpretación ahí de la doctrina de la Iglesia, de la misma posición de los obispos. ¿Por qué no hablamos, no, de verdad, o sea, del tema de la justicia, de la pobreza, de la repartición de los bienes, de la acumulación? Esos a mí me parece que son los temas Pero también que la impactan. anticoncepción, ¿por No, qué la vamos a dejar fuera? Por eso, si hay 70% de las mujeres que toman pastillas estoy de acuerdo. anticonceptivas. Sí, me parece que, o sea, se tiene que ver en un concepto mucho más estructural, que verdad tiene que ver con la justicia y que a veces, ¿no? La postura de la jerarquía ni siquiera, ¿no?, refleja de una manera adecuada la doctrina católica en particular en estos temas, ¿no? Y que forma parte de la misma humanidad de la Iglesia, está formado por seres humanos que, como decía, bueno, todos somos ¿no?, pecadores y todos tenemos la seducción del poder, y en esto no hay distinción ni vacuna, ni ser laico, ateo, católico o musulmán. Pues creo que nos dieron material para varios programas más, en verdad, Jorge y Mónica, muchas gracias. Sí. Pienso, por ejemplo, en verdad, en que ojalá tengamos ocasión después, en otro momento, de platicar de las diversas expresiones y corrientes que hay dentro de la Iglesia y que se expresan en las distintas congregaciones. Creo que sería interesante. Y también algo importante para un programa llamado República Laica y que tiene, pues, como idea central precisamente la agenda de la laicidad, cómo se lleva esta vocación social que dices de la Iglesia con las pretensiones y las exigencias de la laicidad. Pero bueno, tendrá que ser en otra ocasión. Gracias a ambos, en verdad. Nada más una frase: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pues gracias. Y déjeme agregar otra. El aborto y la anticoncepción no son temas facilones, perdón. Bueno, pues ya tendremos la oportunidad de seguir platicando de esto. Como ha visto, ha sido un programa debatido, entretenido y con mucho contenido. Vamos a un corte y volvemos ya nada más a nuestra mesa de conclusiones. Pues de este programa, a mi juicio, la primera conclusión, aunque yo esté de acuerdo o no con ello, es que para nuestros invitados la religión católica tiene una serie de principios y dogmas que son los mismos en todas partes. Aunque también aclararon que la cultura tiene un impacto sobre la propia doctrina y que hay distintas maneras de manifestarse. Sin embargo, al mismo tiempo me dio la impresión, Pedro, de que había la intención de fijar de alguna manera esa doctrina o esa única manera de ser cristiano o única manera de ser católico, y mis objeciones iban más por el lado de decir hay muchas maneras de ser católico y no hay una sola interpretación porque no hay un texto único que nos diga o que les diga a los creyentes cómo tienen que ser. Hay muchas interpretaciones de cómo hacerlo y por lo tanto muchas maneras de ser cristiano y católico. Y no solo, yo creo que la parte también muy interesante del programa, Roberto, fue ver cómo hay algunos temas que generan más o menos consenso, incluso en quienes tienen una concepción católica del mundo. Recordemos que nuestro programa tenía que ver con eso, con la cultura laica y la cultura católica, y lo que encontramos en nuestros invitados es que frente a algunos temas polémicos, que algunos, decía Roberto, más fáciles que otros, en realidad no existe necesariamente una misma comprensión de cómo abordarlos desde el mundo del catolicismo. Claro, y por otro lado me da la impresión de que si en algo profundizamos es en esta idea de que hay un catolicismo en efecto muy expandido en México, pero esa cultura es quizás un barniz muy ligero que no llega a penetrar realmente en conocimiento, en doctrina, en manera de ser y sobre todo en una congruencia que uno esperaría de cualquier creyente, ¿no? Pues bueno, pues esta ha sido nuestra edición de hoy de República Laica. Gracias por habernos acompañado. Ya sabe que aquí en TV UNAM todas las semanas repasamos los temas de la laicidad y de sus, digamos, múltiples implicaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Y muchas gracias a nuestros invitados. Gracias a todos ustedes.